Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos. Soy Sananda, y vengo a estar con ustedes en este momento, como siempre en estos tiempos de continuo cambio. Como todo avanza a un ritmo cada vez más rápido, incluso su vida diaria avanza mucho, mucho más rápido. Muchos de ustedes están diciendo que el tiempo pasa volando, y lo hace a propósito porque todo está cambiando en este momento. Estás experimentando un cambio de tiempo en este punto. Cada vez más, el tiempo está cambiando. Incluso se puede decir que el continuo tiempo-espacio está empezando a cambiar cada vez más. Eso vendrá, y la comprensión de eso llegará en un momento posterior. Por ahora, solo debes saber que estás en un periodo de transición, visión de las viejas formas visionarias tridimensionales, hacia la frecuencia vibratoria más elevada de la cuarta y quinta dimensión, y la nueva era dorada, una época dorada que ya has vivido antes. Todos y cada uno de ustedes han experimentado una edad de oro en tiempos pasados aquí en la Tierra, y también desde otros sistemas y planetas entre las estrellas. De ahí vienes, de las estrellas aún continúas tu viaje. Estarás en tu viaje hasta que regreses al éter una vez más. De los éteros viniste, y a los éteres regresarás. En ese proceso, habrá una enorme etapa de transición por la que habrás pasado. Notarán cada vez más en los días, semanas y meses venideros que la transición seguirá ganando impulso cada vez más. La verdad en todas partes vendrá de muchas fuerzas diferentes y de muchas direcciones diferentes. Esta verdad saldrá a la luz, no será solo para aquellos que tienen oídos para escuchar, como ahora, sino para muchos, muchos más que están listos para escuchar, que están listos para estar abiertos a las posibilidades y los potenciales de la raza humana, y a cada uno de ellos dentro de esa raza humana. Solo necesitas seguir avanzando, ahora avanza sabiendo que estás en el lugar correcto, en el momento correcto, y en el tiempo correcto. A pesar de que todo a tu alrededor parecerá estar, como dices, yendo al infierno en una canasta de mano, no será para ti, porque no lo verás de esa manera, y si lo has estado viendo de esa manera, es hora de parar. Ahora es el momento de mirar hacia adelante, estar en el momento, pero mirar hacia adelante, y ver la gloria que les espera a todos ustedes. No te aferres al miedo, no te aferres a la desesperación, a la depresión, a las enfermedades y dolencias. No te aferres a eso es solo una parte de la ilusión, y la ilusión se está desvaneciendo cada vez más rápido, y el velo, como lo conoces, en realidad ya no está ahí. Solo está ahí para aquellos que creen que está ahí. Por eso, confíen cada vez más en ustedes mismos, confíen en sus guías trabajando contigo, confiando en tu yo divino superior dentro de ti, y en que estás siendo guiado en la dirección hacia la que necesitas avanzar, y si está en tu camino, prepárense para cualquier potencialidad que ocurra, entonces háganlo, pero háganlo sin miedo, porque si te aferras al miedo, estarás creando la misma situación que deseas evitar. Sépanlo. Prepárense. Haz lo que tengas que hacer, lo que creas que es correcto hacer, hazlo con tranquilidad. De eso se trata, de tener tranquilidad para seguir avanzando en el proceso del día a día, en la transición del día a día, que estás transitando. El camino frente a ti está abierto de par en par. Ya no es un camino singular. Está completamente abierto para que todos sigan ese camino. Síguelo en cualquier dirección que necesite llevarte. Porque esa dirección hacia la que te estás moviendo,
es la dirección hacia la que necesitas avanzar. Soy Sananda, y los dejo ahora en paz, amor y unidad, y que continúen avanzando momento a momento, día a día, semana a semana, pero haciéndolo con plena confianza, con su yo divino superior, trabajando para ustedes. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, soy el Arcángel Jofiel. Gente amada, las cosas se reordenan, la humanidad se realinea, y el planeta vuelve a su vibración original. Ahora, los acontecimientos que les han anunciado siguen su curso. Ahora ha llegado el momento de la agitación, y ahora se están haciendo los clavos. Ahora depende de cada persona. El mundo está cambiando de rostro, y también las personas están siendo reconstruidas y remodeladas a nivel celular. Está ocurriendo una transformación en lo profundo de tu interior, que sobrepasa todo lo que hayas conocido. Renovado, y equipado con todos tus poderes, te levantarás y le darás a esta tierra un nuevo rostro, como un ser humano recién nacido. Este proceso ya está en marcha, y día a día se acercan a su verdadera naturaleza. Muchas personas experimentan actualmente enfermedades, malestares, o cambios de humor importantes. Muchos de ustedes atribuyen esto a la curación, y eso es correcto, hasta ahora. Lo que a menudo se pasa por alto es que estas intervenciones físicas, psicológicas, y energéticas también implican una realineación y reprogramación de sus estructuras celulares. En esencia, está siendo conducido de regreso al estado divino original de la humanidad, y es por eso que las curaciones, a veces también, el dolor que las personas tienen que atravesar para lograrlo, son tan grandes y masivas. Aguanta, sé fiel a ti mismo, y confía en Dios, en todo. No renuncies a tus acciones luminosas, y sigue inquebrantablemente el camino de tu alma. Los síntomas físicos son parte de la curación, y sanarás en este mundo o en el próximo, porque la curación de todo lo que hay en este mundo es la principal preocupación del cielo, y de los seres de luz que acompañan a la humanidad, desde el principio de los tiempos. No se dejen engañar por los falsos profetas que están surgiendo ahora, los que suscitan miedos, los que propagan la incertidumbre, los que alimentan sus dudas en lugar de fortalecer su confianza. Algunos dicen que incluso la luz al final del túnel, cuando te despojas del caparazón físico, es una ilusión, y te ata al ciclo de muerte y renacimiento. Algunas personas piensan que cuando mueres o falleces, te dejan a tu suerte, y se dice todo es una ilusión, pero digo es la ilusión en la que han aceptado entrar. Es un juego en el que quieres ponerte a prueba de nuevo, y experimentarte como un ser divino, significa vivir, y morir hasta haber aprendido todo lo que había que saber, y haber corregido todo lo que había que corregir. Serás acompañado, apoyado, y guiado por un grupo inconfundible de hermanos, y hermanas de luz, y por Dios mismo, mucho más allá de toda la vida. Vives continuamente en su gracia. Dios también obra a través de esta Matrix. La única diferencia con los mundos más brillantes, es que los humanos no siempre pueden percibir la presencia de Dios. Esto crea la imperfección, y mantiene la rueda del karma girando. Te lo estoy diciendo, no hay mundo en la infinidad de la creación donde Dios esté ausente. Así que confía en que todo en la vida, y al final de ella saldrá bien, que pasarás la puerta hacia la luz, y encontrarás tu hogar nuevamente. Nadie queda solo ni inquieto ante nuevas pruebas en el gran momento de la verdad. Nadie sale perjudicado quien se involucra con Dios, y confía en Dios. Cada persona está bajo su cuidado durante toda su vida,
y está bajo su cuidado cuando ha llegado la hora de deslizarse hacia la luz. Ama la vida, y todo lo que te ofrece, y ama la vida tras la vida, porque es inimaginable lo que le depara a una persona que ha elegido a Dios. Gracias, con amor incondicional, yo soy el Arcángel Jofiel. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.